Entrevista a la doctora Julieta Fierro, divulgadora de la ciencia. ¿Quién es Julieta Fierro? Bueno, yo soy una señora mexicana que tuvo muchas oportunidades en la vida, por fortuna, una educación muy cuidada, ser necia, porque es una de mis características. Me tocó un movimiento social muy importante, el del 68, y yo participé en él, no desde el punto de vista político, porque yo no entendía nada, más bien era el ambiente, para obtener mi libertad, para poder estudiar y trabajar fuera de mi casa. Era la época de los anticonceptivos, no había SIDA, era la época donde todos íbamos a ser iguales, el comunismo, todos íbamos a poder hacer lo que quisiéramos, era la época del amor y paz, y esto marcó mi trayectoria porque yo siempre he sido una mujer que ha luchado por lo que quiero hacer, aunque sea una necesidad. Bueno, por eso estoy aquí, yo creo, entre otras cosas, pero sobre todo por las oportunidades. La gente tiende a creer que todos tenemos el mismo tipo de oportunidades y no es cierto. Hay algunas veces que se concatenan unas con otras y por eso puede uno estar mejor en algunos aspectos que otras personas. ¿Cuándo decidiste dedicarte a la astronomía? Yo pensé siempre que iba a ser, bueno, además de decir que era mi mamá de 12 hijos, que iba a ser matemática, porque yo iba a un colegio francés, siempre saqué 0 en francés, o sea, a los 11 años que estuve ahí 0, pero sacaba buenas calificaciones en matemáticas. Así que yo nunca dudé que iba a ser matemática. Pero mi hermana me dijo, bueno, tú eres tontita, mejor estudia algo más aplicado, porque además, pues la situación en la casa era muy difícil, no sabíamos si nos íbamos a tener que mantener o no, las dos tuvimos que escaparnos de nuestra casa para poder estudiar. Sí, eran otros tiempos, claro. Y eso no se hacía. Y entonces me dijo que estudiara física. Yo le hice caso, me inscribí a la carrera de física, que no me gustaba mucho, pero vi un letrero que estaba equivocado y que decía carrera de astrónomo. Y dije, ahora sí encontré lo que yo quiero. Seguramente estuve influida por algo de mi niñez. Sí, 2 cosas. Una es que mi papá, me acuerdo que una madrugada me despertó para ver un cometa. Y me acuerdo por la ventana ver aquella maravilla. Y la otra es que él tenía muchos libros de muchos temas. A mí me costaba mucho trabajo leer y me sigue costando trabajo, pero había libros con ilustraciones. Y recuerdo una ilustración de 2 galaxias chocando y dije, no, este es lo más importante que puede haber en el mundo. Y bueno, pues estoy en esas. ¿Cuál es la satisfacción que te brinda el ser científica? Ser científico es fantástico, es una vida fascinante. Todos los días te despiertas y tienes ideas. ¿Qué voy a hacer hoy? Pues lo que yo quiera. Es una vida muy interesante porque estás rodeado de personas interesantes. Y bueno, luego te traen unas satisfacciones inesperadas, ¿no? Una vez hice una cama de clavos, pero no industrializada, o sea, de clavo por clavo. Fue una locura porque pesadísima, los clavos irregulares, en fin. Y la llevé a una estación de metro. Y me puse ahí con mi cama de clavos, un montón de globos, y la gente que iba pasando le decía, a ver, acuéstese aquí, les enseñaba la técnica. Y una vez pasó una señora, ama de casa, común y corriente, de esas con su delantalcito de señora, con las bolsas del mandado, y le dije, venga, acuéstese en mi cama. Y pues estaba toda tímida, dijo que no, que cómo, que ella no, sí, no se preocupe, yo le enseño cómo. Y se acostó en la cama de clavos y estaba feliz. Y al día siguiente regresó con sus niños y ella les explicó cómo hacerlo. Y eso para mí fue extraordinario. ¿Qué se necesita para ser un científico? Tener curiosidad y liberarse un poco de los prejuicios. Los investigadores lo que hacemos es que le hacemos preguntas a la naturaleza. O sea, nos surge una duda. Y ya que se nos ocurrió la pregunta, pues vemos si no la ha contestado alguien alguna vez. Y si hay contestación que no nos satisface, nos damos cuenta que sigue siendo una muy buena pregunta.
y después diseñamos alguna manera de hacerle esa pregunta a la naturaleza. En el caso de la astrofísica, pues es diseñar telescopios, satélites, instrumentos para que la luz o cualquier tipo de radiación de los astros llegue hasta nosotros, podamos analizar cómo es y de ahí obtener la respuesta a nuestra pregunta. En general, la naturaleza contesta mucho más de lo que le preguntamos, mucho más. Y por eso la ciencia es inacabable, porque por cada respuesta pues surgen miles de preguntas nuevas. ¿Qué hace un científico para crear conocimiento? El científico lo primero que hace es pensar. Después, cuando se le ocurre una pregunta, hace observaciones si son necesarias, pero no siempre pueden ser ideas nada más. Después llega a ciertas conclusiones, después las tiene que escribir y mandar a la consideración de árbitros internacionales. Esa es una fortaleza de la ciencia, es decir, no se vale publicar cualquier locura, ¿no? O sea, tiene que ser algo fundamentado. Si la revista acepta el artículo y los árbitros están de acuerdo, se publica ese artículo. Hay por fortuna una lengua franca en la ciencia que es el inglés y una vez que sale la publicación, pues se somete nuestra idea a la comunidad internacional. Y si es una buena idea, pues la gente la retoma, se refiere a uno, lo invitan a uno de los congresos a hacer el presentador estrella y en la cena te toca con los muy acá. Y si se ignora tu artículo, pues piensas que algo puede estar mal, ¿no? Así es que los procesos son pensar, observar, volver a pensar, escribir la idea, someterla a un arbitraje internacional. ¿Cómo se vinculan la ciencia y la tecnología a lo largo de la historia? Pues vamos a suponer que como ahora está de moda, es todo natural, todo ecológico, todo puro. Regresamos a la naturaleza y vamos a ser todos cazadores-recolectores. Es lo que naturalmente se nos da. No se da naturalmente vivir en un edificio, aceptar las reglas del estacionamiento, en fin, no, eso no. Estado salvaje. Entonces, ¿qué haría yo? Número 1, pues robarme a un chamaco muy guapo, ¿no? Número 2, robarme algo muy importante para ti, porque somos cazadores-recolectores. La pregunta es, ¿cuánto tiempo creen que resistiríamos en ese ambiente de cazadores-recolectores? ¿Cuántos días, meses, semanas? Sería terrorífico, ya no podemos. Somos demasiados humanos, los bienes naturales ya no alcanzan y tenemos que buscar otra solución. Es decir, lo que se nos da gratis, como cuando éramos cazadores-recolectores, tomando del ambiente lo que queríamos, éramos muy pocos humanos y la naturaleza podía restablecerse sola, como lo hace con todas las especies animales y vegetales que viven en simbiosis. Pero ahora ya no podemos hacer eso. Lo que es gratis, la atmósfera, por ejemplo, ¿qué tal estamos dando en la torre? Las pesquerías en alta mar también están desapareciendo. Es decir, tenemos que apostarle a otra cosa. Y la otra cosa es la innovación. La innovación lo que hace es producir productos que tardan decenas de años en elaborarse, como esto. Investigaciones millonarias, durante 40 años se le estuvo poniendo dinero para poder hacer este aparato. Por ejemplo, la astrofísica, que tú dirías es una ciencia básica, ¿a quién le importa? Fue la que diseñó los SDs, es decir, los instrumentos de grabación de imágenes. Los microchips los diseñaron las personas especialistas en materiales y energía, en fin, hay una serie de investigaciones básicas gracias a las cuales nosotros podemos tener un bien que pagamos entre todos, pero los celulares realmente ya son muy baratos, muy poca materia prima, y al pagarlos entre todos podemos tener un aparato relativamente barato. Es decir, la única manera que la humanidad tiene, que sabemos, para sobrevivir en este momento es la innovación.
Es decir, no quitarle a la naturaleza más de lo que estamos dándole. Tenemos que hacer innovación. ¿Y sobre qué está basada la innovación? Sobre la ciencia básica. O sea que tener astrónomos en un país como este no está de más, al contrario. Lo que descubramos ahora va a servir para hacer los bienes para toda la comunidad. ¿Qué opinas del modelo de educación ESAT? Yo creo que dado la manera como diseñamos los planes y programas de estudios, tienen dos problemas fundamentales, ¿no? Los diseños. Uno, están diseñados para hombres y se fueron medio adaptando a lo largo de los siglos, desde la Edad Media hasta ahora, para las circunstancias modernas. Pero no hemos hecho una revisión a fondo, por ejemplo, que sea incluyente para las mujeres. Nosotras a los 18 años lo que queremos es tener bebés, y a mi edad ya podemos entrar otra vez de lleno a la fuerza productiva. O sea, no somos desechables tan rápidamente como se piensa. Y por eso es tan importante que haya modalidades abiertas. Además, una vez que acabamos la escuela, o sea, para mí sería muy difícil regresar a la escuela. Pero yo necesito saber cosas nuevas, muchas. Y si hay modalidades abiertas es espléndido, porque puedo dedicarle el tiempo que yo quiera, cuando quiera, a aprender. Es decir, la educación de masas para los adultos mexicanos es importantísima, porque es más fácil aprender cuando quieres aprender. Si estás en la secundaria y te enseñan los ríos de China, pues se te olvidan, porque tú lo que quieres es saber cómo ligarte a la chava de junto. Si te enseñaran psicología, teatro, a saber pedir lo que quieres, a la chava saber decir no, por ejemplo, son habilidades que sí querrías hacerlas tuyas. Y la ventaja de la modalidad abierta es que es para todos cuando necesitemos lo que queremos, cuando lo queremos. ¿Qué papel juega la creatividad en la generación de conocimiento científico? Yo creo que cada investigador encuentra la manera de hacer las cosas. Crear es unir cosas que están en el ambiente de una manera que a nadie se le había ocurrido antes, por ejemplo. Así es que un pintor pues pone formas y colores de otra manera, un poeta pone palabras de otra manera. Por ejemplo, un niñito de preescolar, pues la maestra llevó así una charolita de escarabajos y los niñitos estaban viéndolos y una maestra volteó uno porque se había muerto. Lo puso así con las patitas. Y le preguntó a un niño, ¿esto qué es? Y el niño se quedó pensando y dijo, pues es una escararriba. ¿Qué pasa en la mente del creador? Para analizarlo estudiaron el comportamiento de un jazzista. Porque los jazzistas empiezan a tocar música, pero después entran en un periodo de improvisación. Y ese sí sabe más o menos cuándo va a ocurrir. A los científicos, quién sabe cuándo se nos ocurre la idea. Hay de muchas maneras, hay personas que sueñan, otras en la regadera. A mí se me ocurre cuando estoy con un señor guapo, por ejemplo. La cosa es que metieron al jazzista en un escáner muchos días, que se habituara a tocar el teclado acostado, al ruido del escáner, a la postura incómoda. Y ya cuando empezaron a hacer los experimentos lo dejaron tocar 1 hora. Y cuando empezaban a improvisar, empezaban a hacer los estudios. ¿Qué pasó? Toda la parte frontal del cerebro de la represión se apagó. Los buenos modales, las cosas se tienen que hacer de esta manera, para que haya una música padre hay que hacer esto y esto, todo eso se borró, la represión. Y se iluminó todo el resto del cerebro, todo. Y por eso vino este arranque de improvisación y un adrenalinazo maravilloso. O sea, quien estaba improvisando se puso feliz, que es lo que nos pasa a los científicos cuando se nos ocurre una buena idea. Yo te invito a ti a que cuando les digas a tus alumnos que si tal cosa, les digan que hagan sus tareas como si fueran un acto de creación, como si fueran Van Gogh, y aunque en este momento los maestros no valoren aquella tarea, si ellos hacen su tarea
para que ellos se sientan creadores. Van a empezar a asociar, a aprender con placer y a crear con placer. Y todo el resto de su vida van a querer inventar. O sea, otra manera de decorar el pastelito, otra manera de vestirse, o un peinado nuevo, en fin, todas las muchísimas maneras de hacerlo.